Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que generalmente capta mucho la atención de padres y adolescentes porque tiene que ver con los trastornos de la conducta alimentaria. Y los que trabajamos en el campo de la psiquiatría, también esta área ha sido de mucho interés porque la última edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de SM5, que es la obra de referencia para el diagnóstico psiquiátrico, incluyó una nueva categoría dentro de su clasificación, que es el trastorno por atracón, que vamos a hablar un poco sobre él, que son los que se conocen popularmente como comedores compulsivos, que aunque todos hemos escuchado hablar de los comedores compulsivos, y creo que hay hasta grupos de comedores compulsivos anónimos o algo así, esa entidad psicopatológica o este trastorno no estaba todavía con una categoría específica dentro de la clasificación de los trastornos mentales, ¿no? Que generalmente esto es como las palabras en el español que van cambiando, se van modificando y tiene que pasar un tiempo para que la Real Academia finalmente las acepte y sean válidas. Lo mismo pasa con muchos trastornos mentales o problemas de conducta, se identifican y tiene que pasar un tiempo para que organizaciones o asociaciones psiquiátricas a nivel internacional digan que eso existe y que es válido hacer este diagnóstico y se empiezan a desarrollar líneas de investigación para poder evaluarlo y poder tratarlo. Es algo curioso porque tradicionalmente cuando hablamos de trastornos alimentarios, pues siempre pensamos en la anorexia y la bulimia. Y resulta que la mayoría de los trastornos alimentarios no son anorexia ni bulimia, son formas subclínicas o formas atenuadas que no alcanzan a cumplir todos los criterios para este tipo de problemas, o bien es esta nueva categoría que es el trastorno por atracón. Eso es lo que genera el mayor porcentaje de pacientes que buscan servicios especializados en cuanto a conducta alimentaria. Y bueno, el título de esta charla es Identificando los trastornos alimentarios en las familias mexicanas. Quisimos darle un enfoque o un matiz relacionado con la cultura en México, esto por varios motivos. Uno, somos el primer país en el mundo en obesidad infantil. Entonces ahí sí nadie nos gana. Y estamos en segundo lugar en obesidad de adultos. Solamente nos gana Estados Unidos. Que desafortunadamente en México nuestros honrosos primeros lugares pues no están para presumirse, ¿no? De acuerdo también a los países de la OCDE, estamos en primer lugar en embarazo de adolescentes, estamos en primer lugar en asesinato a periodistas, tenemos los hombres más ricos del mundo. Entonces nuestros primeros lugares no están para presumirlos y ahí caen también problemas que tienen que ver con la conducta alimentaria. Entonces en esta charla vamos a platicar sobre algunas características de las familias mexicanas y cómo esto predispone tanto a padres como a hijos a desarrollar este tipo de patologías y cómo también las pautas culturales en las que estamos inmersos nos impiden identificar que hay problemas alimentarios. Generalmente connotamos positivamente el hecho de que un niño coma mucho y todavía recientemente se connota positivamente que un niño esté gordito, cuando eso lo vemos como un problema de salud. Y bueno, esto es lo que les estaba ya platicando. La reciente aceptación del trastorno por atracón como una categoría específica del DSM-5, que es el manual que utilizamos los psiquiatras para diagnosticar, representa un importante avance en el estudio de la obesidad y el sobrepeso en nuestro país. Y estamos en el honroso primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Que eso también es de mucho interés para los que trabajamos en psiquiatría infantil, porque muchos investigadores han hablado del trasfondo psicopatológico que tiene la obesidad. Es decir, se ha podido documentar que esta idea del niño gordito y feliz, o incluso el adulto gordito y feliz, adquiere proporciones de un mito. Es decir, es muy frecuente que personas que tienen sobrepeso u obesidad tengan también problemas de ansiedad o problemas de depresión y que eso requiera la ayuda profesional. Y que a veces eso se vuelve un círculo vicioso, es decir, la persona que tiene un problema con su peso se siente mal, eso tiene un impacto en su autoestima, en su nivel de funcionamiento, y estas afecciones emocionales también en muchos casos les hacen comer más. Y bueno, aquí quiero traer a colación a un autor ya desaparecido, que es Eduardo del Río, mejor conocido como Ríos. Una de sus obras más vendidas habla sobre conducta alimentaria en México. Es una obra que les recomiendo, ya es vieja, creo que es de los 70s o de finales de los 60. Se llama La panza es primero. Y a manera de introducción quiero traer esta caricatura de Ríos,
donde esta persona dice, si me paso, que Diosito me perdone, ¿no? Esto ya va definiendo pautas de nuestra conducta alimentaria. Nos gusta comer mucho a los mexicanos. Y aquí les traigo una cita de un escritor potosino, un libro que yo recomiendo ampliamente que se llama Vida, Pasión y Muerte del Mexicano. Y fíjense qué interesante lo que dice. Aquí habla de la cultura de nuestro país. Dice, me dicen que casarse y engordar es aquí asunto de rutina, desde luego en ellas y por concomitancia en ellos. Prácticamente te casas y creo que está documentado, en el primer año después de la boda, los cónyuges pueden subir hasta 10 kilogramos, ¿no? Es interesante eso. El mexicano no está dispuesto a luchar a cuerpo limpio contra la obesidad, por supuesto, por eso estamos en segundo lugar. Y si alguna vez se decide por seguir algún tratamiento que pudiera dejarlo altivo y lineal cual silueta de antena, lo abandona a las primeras de cambio. Y fíjense que esta es una reflexión muy interesante que también nos habla de pautas alimentarias que tenemos en México. Fíjense, dice, desde que le quitaron el biberón, abandonó la leche para siempre, pero se bebe de 1 a 2 litros diarios de refresco, ¿no? Que aquí yo también no quedo totalmente fuera. De hecho, pues yo aquí traigo mi Pepsi. Los organizadores del evento tuvieron la amabilidad de darme agua purificada, pero como diría Rogelio Díaz Guerrero, pues estamos bajo las garras de la cultura, ¿no? Entonces, pues yo aquí tengo mi Pepsi porque también estoy inmerso en estas pautas. Aquí tengo mi refresco, aquí un poco escondido, ¿no? Que no tiene ningún valor nutritivo, desordenadísimo para comer y goloso por definición. El mexicano no engulle lo que le nutre, sino lo que le gusta, ¿no? Los antojitos mexicanos. Así se pasa el día devorando un surtido rico de esa infinita variedad de antojitos que junto con la bandera, aquí te vamos a hablar de algo muy interesante de la bandera. No tiene muchos días que fue el Día de la Bandera y vamos a hablar de algo muy interesante de la bandera mexicana y cómo eso se conecta con nuestras pautas alimentarias. Junto con la bandera y el himno nacional integran la sustancia de la patria, que teniendo un taco en la mano y un refresco en la otra, eso es vida, por supuesto, ¿no? Y fíjense, les estoy presentando cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Es un estudio epidemiológico donde se midió la prevalencia tanto de sobrepeso como obesidad. Sobrepeso es un punto intermedio entre el peso normal y la obesidad. Nos preocupa a los médicos. Generalmente el sobrepeso no genera algún otro tipo de dificultad, pero ya es un foco rojo porque sabemos que la persona con sobrepeso puede estarse encaminando hacia la obesidad. Y fíjense qué interesante, porque en realidad estas barras, que la naranja nos habla de población masculina y la gris de población femenina, prácticamente no hay nadie con bajo peso en México. Y el peso normal solamente se encuentra representado por el 29.6% de la población masculina y el 25.6% de la población femenina. Y estas barras muchísimo más altas representan sobrepeso u obesidad. Tenemos 69.4% de hombres adultos en México con sobrepeso u obesidad y aquí las mujeres le ganan con un 73.0%. Que esto es interesantísimo y es hasta paradójico porque en medicina cuando hablamos de normalidad, o en estadística, cuando hablamos de normalidad, nos referimos a lo más común. Pero aquí más bien, aquí deberían de poner normal acá, ¿no? Porque esto está definiendo una pauta que viene a ser ya una normalidad. Es decir, hasta cierto punto podríamos decir que es normal que en México, que no quiere decir que esté bien o que no haya que buscar ayuda o que estemos connotando positivamente, pero sí se podría decir en términos estrictos de normalidad que es normal que en México los adultos tengan sobrepeso u obesidad porque tenemos este increíble porcentaje. Y en cambio estos son la minoría, ¿no? Nadie tiene peso normal u obesidad. Y fíjense, la normalidad en medicina y lo paradójico del concepto, normal es sinónimo de usual o frecuente, entonces está siendo normal la obesidad en nuestro país, tanto en niños como en adolescentes, y sin que se asocie necesariamente con la ausencia de un estado mórbido. Y fíjense, vamos a tocar el tema que les estaba comentando sobre los símbolos patrios. Ustedes saben que cuando los mexicas fundaron la Gran Tenochtitlán, ellos habían recibido un mensaje a través de un sueño del dios Huitzilopochtli de que donde encontraran un águila devorando una serpiente, ahí tenían que fundar la ciudad, ¿no? Todos conocemos esta historia porque desde la primaria nos las han enseñado. Aunque hay varias versiones y como ya pasó mucho tiempo de eso, ya uno no sabe cuál es la versión correcta. Pero aquí lo interesante del asunto es que el escudo nacional está haciendo referencia directa a un animal tragando.
O sea, es un animal devorando a otro, ¿no? Si ustedes analizan las banderas o los escudos nacionales, quisiera que me dijeran si hay algún otro país donde el símbolo sea un animal tragando, ¿no? Y el hecho de que nosotros mostremos ese símbolo, pues ¿no será que a lo mejor somos muy tragones? Porque nuestro símbolo, pues es un animal tragando. Que eso es interesante porque cuando se habla de atracones o de comer compulsivamente, los investigadores han tomado la analogía del hambre animalesca o animal para hablar del atracón. De hecho, cuando Felipe Pinel, el padre de la psiquiatría, habla de los atracones, él se refiere a ellos como hambre canina. Y de hecho, cuando hablamos de bulimia, el término boulimo significa hambre de buey. Es decir, si nos vamos a la etimología de estas palabras que tienen que ver con comer compulsivamente, siempre se hace referencia al mundo animal, porque en el mundo animal se presentan los atracones hasta fisiológicamente. Es decir, hasta ahorita, fuera del ser humano, pues ninguna especie en el planeta ha desarrollado la ganadería o la agricultura para que puedan asegurar lo que van a comer los siguientes días. Entonces, si un animal tiene una fuente de alimento, pues la engulle, porque no sabe si al día siguiente va a comer o al día que sigue, ¿no? Aprovechan que hay esta disponibilidad de alimento. Por eso es que se habla de esta hambre animalesca para hablar de los atracones, y curiosamente nuestro símbolo es un animal tragando, ¿no? Que eso es interesantísimo porque eso también define pautas que los psicoanalistas llaman de oralidad o de mucha dependencia. Erich Fromm, él vino a México a hacer estudios socioculturales y él encontró que nuestra población es muy dependiente, muy oral, y que tiende a compensar su ansiedad comiendo y bebiendo. Así somos los mexicanos. Eso nos ayuda a entender, al menos en parte, porque somos un pueblo o una nación de personas con sobrepeso u obesidad. Ahora, hay algo muy interesante, y eso se acerca a una propuesta. Este es el que se conoce como el Códice Mendocino o el Códice Mendoza, que data del siglo XVI. Y fíjense, es muy interesante porque este es el único códice donde el águila no está comiendo. Simplemente está sobre el nopal, y ya, muy a gusto, ¿no? Y es interesante, por eso les digo que hay varias versiones de la historia de los mexicas. Entonces yo lo que propondría, pues es quitarle la serpiente, ¿no? Es decir, si quieren representar el águila sobre el nopal, en el islote, pues se vale. Y quitar este concepto de estar tragando o estar comiendo, porque creo que como pueblo no nos debería de representar un animal comiendo, porque eso inconscientemente también tiene un impacto en nuestra conducta, porque es un símbolo que nos está representando. Si quitáramos la serpiente del escudo nacional, no nos saldríamos de los hallazgos arqueológicos porque nos estaríamos basando en el Códice Mendoza. Es decir, no sería que simplemente quisimos quitar la serpiente y ya no. Nos basamos en el Códice Mendoza y ahí no aparece ninguna serpiente, que es una versión muy interesante donde el águila no estaba comiendo. O incluso puede haber una propuesta, ¿no? Es decir, si vamos a quitar la serpiente, pues se puede a lo mejor hacer como una encuesta nacional o una votación para que los mexicanos decidan qué quieren que haga el águila, ¿no? Igual si quieren que esté comiendo, pues que esté comiendo, o que no esté haciendo nada reflexionado. Yo propongo esto, que esté leyendo, ¿no? Un libro. A lo mejor eso cambiará un poco las pautas en nuestra cultura, ¿no? En vez de un águila comiendo, tragando, devorando una serpiente, pues un águila leyendo un libro, ¿no? No sé qué tanto esto podría tener una influencia en nuestra conducta y qué tanto se permitiría que se cambiara el escudo nacional, ¿no? Pero eso es lo que yo propongo. Ustedes también pueden hacer sus propuestas, porque el águila nos está representando. Es el representante de México. Yo prefiero que no esté comiendo, prefiero que esté leyendo. Pero bueno, regresando al tema de la obesidad y un poco conectándolo con mi quehacer profesional, que es la psiquiatría infantil, pues por supuesto que surge la pregunta de si la obesidad de mamá o de papá, que tiende a ser ya casi lo normal en México, tiene algún impacto en el desarrollo psicológico de los niños, porque eso casi nunca lo pensamos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con la mente de un niño cuando mamá o papá tiene un problema de sobrepeso? ¿Se afecta de algún modo? ¿Se preocupan? ¿Tiene algún impacto a nivel emocional? ¿Afecta su manera de comer también? Y fíjense, hay una reflexión muy interesante de un psiquiatra español que se llama Josep Toro. Tiene un libro muy interesante que se llama El cuerpo como delito. Y fíjense lo que él dice: no es raro que convivan bajo un mismo techo unos padres obesos y una hija que lucha contra el miedo a engordar.
Entonces, no solamente tenemos una población de adultos con sobrepeso u obesidad, sino que también nos estamos enfrentando al hecho de que los chicos están teniendo problemas psicológicos a causa de la obesidad de sus padres. Es decir, no es un asunto que se les resbale. Y por supuesto que eso se complica más cuando también el niño o la niña pues también son gorditos, ¿no? Porque también estos entran dentro de esta prevalencia disparada de sobrepeso u obesidad. Y fíjense, esto lo dice Santiago Ramírez, es un psicoanalista, en una obra donde él habla sobre la psicología del mexicano y donde menciona mucho sobre sus motivaciones. Y fíjense lo que dice: será así como el niño, y habla de niños mexicanos, comerá no únicamente lo que biológicamente necesita, sino también todo aquello de lo que la madre careció cuando a su vez era niña. Será objeto de una sobrealimentación. La madre estará reparando aquello que sufrió, aquello de lo que se vio privada. Es decir, a veces la alimentación es como un trueque en donde el tiempo que no le dedicamos a nuestros hijos o algo que no les podamos dar o a alguna carencia que nosotros tuvimos como padres, vamos a tratarlo de compensar con comida. Y fíjense, hay este pensamiento: come por todo lo que yo no comí, por todas las privaciones de mi infancia miserable, por todo aquello que siempre deseé y no tuve. De hecho, también la alimentación puede ser hasta como un pasatiempo para entretener a los niños mientras los padres están enfrascados en sus conflictos conyugales. Que por supuesto que no sería raro encontrar niños que se sobrealimentan cuando mamá y papá están con dificultades, ¿no? Y que hasta cierto punto el hecho de que también comer sea un pasatiempo bastante común en nuestra cultura, pues eso les conviene hasta cierto punto a los padres, ¿no? Así como muchas veces, y esto lo han reconocido en la consulta algunos padres, le dan el teléfono al niño o la tablet y me han dicho que es la niñera portátil porque ya con eso el niño se entretiene y a lo mejor deja de solicitar otro tipo de cosas o deja de perturbar el ambiente. También la comida viene a funcionar como un distractor. Y fíjense, estas son las prevalencias de sobrepeso y obesidad en población infantil. Aquí ya estamos hablando de niños porque yo les mostré datos sobre adultos. En cuanto al género masculino, los niños, 19.5% con sobrepeso, que es la barra naranja, y la barra gris, 17.4% de obesidad. En las niñas, 20.2% de sobrepeso y 11.8% de obesidad. Y niños y niñas, a nivel nacional tenemos 19.8% con sobrepeso y 14.6% con obesidad. Si suman sobrepeso y obesidad, nos da un 34.4% de niños y adolescentes en México con cifras combinadas de sobrepeso y obesidad. Quiere decir que es más de la tercera parte, porque la tercera parte sería el 33.33 y tenemos el 34.4%. Más de la tercera parte de los niños, que eso es un problema de salud pública en México, sufren sobrepeso u obesidad. Eso no lo tiene ningún país en todo el planeta Tierra. Somos el primer lugar en obesidad de niños. Por supuesto que esto ha alertado y preocupado a las autoridades sanitarias, porque ¿qué van a hacer ante eso? De hecho, hay quien podría considerar que es el problema de salud pública número uno, porque hasta donde yo sé, no hay otra condición médica o algún otro problema de salud que lo tengas en el 34.4% de los niños. No hay nada que le gane. Y aquí lo más grave de todo el asunto es que la obesidad en toda la medicina es el padecimiento que mayor índice de fracasos tiene en su tratamiento. Tanto que superan arriba del 95%. Casi un niño o un adolescente o un adulto que se va a someter a un tratamiento para obesidad, casi apuéstale a que el tratamiento va a fallar o algo va a salir mal y al concluir el tratamiento el adulto o el adolescente no van a tener un peso normal. Y claro que no todo tiene que ver en México, ¿no? Tenemos la influencia norteamericana y también influencias a nivel internacional que tiene que ver posiblemente con las proporciones de los alimentos. Es una tabla ya un poco vieja porque nos compara cómo eran algunos alimentos a mediados o a principios de siglo y cómo lo empezaron a hacer a principios del siglo XXI. Fíjense, la Burger King de 1954, que es cuando esta firma se lanza al mercado, pues simplemente era esto y para épocas actuales o más recientes ya ha crecido un poco la hamburguesa, ¿no? También la orden de papas de McDonald's, una orden convencional de 1955, ha crecido bastante. También los Hershey's, antes esta era la proporción, ahora te vas al Oxxo, al 7-Eleven y ya tienen este tamaño. Esta era la Coca-Cola que salió en 1916, ahora ya conseguimos esta presentación. Y las palomitas también, ibas al cine, te comprabas unas palomitas, te daban algo parecido a esto y ahora te dan esto. Tanto que la próxima vez que vayan al cine, chequen y parece que muchas personas hasta van a ocupar otra butaca porque van con
las palomitas, ¿no? Y dices, ¿dónde van a poner las palomitas? Yo creo que compraron otro asiento para ahí poner las palomas. Bueno, hay una duda, ¿no? ¿Cómo ves si las dejamos al final, las preguntas y las inquietudes? Si quieren, váyanlas anotando, porque al final vamos a tener un espacio para que ustedes expresen sus inquietudes o dudas o comentarios o incluso reclamos. Ahora, quiero enfocarme yo a población infantil, que es mi área, pero no quise descuidar el tema de los adultos. Y fíjense, yo aquí les voy a hablar de un caso que llegó a mi consulta que nos ayuda a entender qué es lo que pasa con la alimentación en los hogares mexicanos, ¿sí? Entonces, es el caso clínico de un niño que yo le puse Juan, su nombre ha sido cambiado para que no se pueda identificar. Niño de 10 años, con diagnóstico de TDAH y trastorno por atracón, ¿no? Lo del TDAH será motivo a lo mejor de otra charla, pero me limitaría a decir que estamos hablando de niños hiperactivos y con déficit de atención, pero también era un niño comedor compulsivo que reunía criterios para trastorno por atracón y pesaba 89 kilos. Un niño de 10 años, orgullosamente mexicano, por supuesto. Se le prescribió un estimulante del sistema nervioso central en la consulta anterior, que son medicamentos que usamos para el TDAH y que también son muy útiles porque hemos visto que ayudan también a controlar la conducta alimentaria. El día de hoy asiste el paciente con la madre, eso fue ya después de haber iniciado el tratamiento, fue la segunda cita, y refiere que el niño está mejor, pero que a ella le preocupa que el medicamento le bajó un poco el apetito. Fíjense, lo que puede ser una meta terapéutica desde la perspectiva del médico de que, bueno, qué bueno que le bajó el apetito a este niño gordito, ¿no? Pero la mamá estaba preocupada porque el medicamento le hacía comer menos. Que esto es muy interesante porque este tipo de fármacos que se usan para niños con déficit de atención controlan el apetito. Eso es un efecto terapéutico y a veces muchos pediatras o médicos le compran a la familia la idea de que es un efecto adverso, que hay que retirar el medicamento porque le bajó el hambre. Y hay pocos médicos que digan, a ver, calma, pues eso es lo deseable, que el niño coma menos. Y fíjense, sigue aquí el diálogo entre la madre y el médico, ¿no? Madre, el medicamento le ha disminuido el apetito a mi hijo. Doctor, ¿no será que más bien el fármaco ha normalizado el apetito? Y la madre, doctor, antes de que Juan iniciara el tratamiento, ¿quién era el miembro de la familia que más comía? Y dice la mamá, era Juan, doctor. Que eso es interesante, cuando le hago esta pregunta a muchas familias, a veces el que más come es uno de los niños. Y lo ven como algo normal. Él siempre ha sido de bien comer. Fíjense qué interesante cómo lo connota la mamá. Antes se comía una pizza solo. Así, a ver, ¿eso es comer bien? O sea, que un niño de 10 años se come una pizza solo, ¿eso es comer bien? Ahora ha perdido un poco de peso. La madre está preocupada por la pérdida de peso. Y aquí entra Juanito, ¿no? Dice, pero antes pesaba más de 80 kilos, con el peso que ahora tengo me siento bien. Y la madre, ignorando al niño, me preocupa que haya perdido de peso, doctor. ¿No le podría dar algo para que le dé más hambre? Fíjense que esto es real, no les traigo un video porque no estaba video grabando, pero yo voy tomando nota en mis consultas porque a veces los comparto en este tipo de charlas. Pero bueno, aquí la pregunta de preguntas es esta. ¿Estamos detectando el trastorno por atracón en niños y adolescentes? Que para eso me interesa que sepamos pronunciar bien los términos, porque todo lo que tiene que ver con educación en salud, desde mi punto de vista, arranca con pronunciar bien las palabras. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, que también nuestras prevalencias no están para presumirse, que es arriba del 8% de la población. Bueno, tienes 8% de adultos mexicanos con diabetes, pero donde la inmensa mayoría le dice diabetes con I. Es decir, ¿cómo puedes tú empezar a promover la educación en salud si las personas que padecen una enfermedad, un síndrome, ni siquiera saben cómo se llama, ¿no? O lo pronuncian mal? Entonces yo no quisiera que esto pasara con el trastorno por atracón. Y digo esto porque frecuentemente se le llama de otra manera, se le dice a veces atascón, pero ese no es el término correcto. Sí entiendo que tiene su sentido, o a veces se le dice atrancón con N, pero no, es atracón, así como dice ahí, trastorno por atracón. No es ni atascón ni atrancón, aunque entiendo que el término atascón puede ser popularizado por la manera en cómo hablamos. De hecho, si ustedes van a la fonda de Doña Gavina, que se encuentra en el centro de Zapopan, que para eso quiero aclarar que la fonda de Doña Gavina no está patrocinando este evento, por lo tanto, no hay un conflicto de interés, pero yo me tomé la libertad de tomarle una foto a la carta, ¿no? Y fíjense, para después del atascón,
quemaditas con cajeta y queso seco, arroz con leche, pasitas y canelita, bla, 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 ¿no? Pero aquí están popularizando el término atascón, pero realmente no es el término correcto para hablar de comer compulsivamente. Pero sí se maneja, entonces yo lo vi en la carta y pues le tomé una foto y lo quiero compartir para mostrar cómo se utiliza el término atascón, que tampoco está tan errado, ¿eh? Si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y buscamos atascar, pues dice obstruir o cegar un conducto con algo, ¿no? Pues retacar la tripa o el estómago con comida. Entonces, pues sí se entiende que atascón, pues es tener un atracón, ¿no? Pero en términos correctos, científicos, médicos, pues no hablamos de atascón, sino de atracón. Ahora, así como yo les compartí esta pequeña entrevista que tuve con una familia en el consultorio, pues yo voy tomando nota de cómo las familias van connotando positivamente conductas alimentarias patológicas de sus hijos, sobre todo cuando hacen alusión a que comen excesivamente. Y aquí tengo yo una colección de frases que he ido anotando y registrando de mi consulta. Fíjense, comentarios de los padres que nos deben hacer sospechar la presencia de atracones en niños. El niño es de buen comer, doctor, ¿no? Cuando me dicen eso, yo digo, foco rojo, hay que interrogar más, porque a lo mejor el niño está teniendo atracones, pero la familia no, el niño es de buen comer. Así como que esta área está bien, aquí ni se metan. Él siempre ha sido de bien comer, es el que más come. Fíjense qué interesante, es lo que yo les digo, a veces en las familias el niño es el que más come, pero no dicen, estamos preocupados porque Pedrito o Jaimito es el que más come y es un niño. No, es de bien comer, doctor, es el que más come. Con este niño no tengo ningún problema porque me come súper bien, aguas con esa connotación. No quiere decir que siempre que digan esto los niños tienen atracones. Lo que estoy diciendo es que la conducta alimentaria, cuando está expresando psicopatología, puede ser connotada positivamente en las familias. El niño me come muy, muy bien, doctor, no para de comer. Fíjense, a ver, come muy, muy bien y no para de comer, eso no es comer bien, si no tiene freno. Él come bastante bien. Entonces, siempre que escucho esto, digo, puede haber problemas, vamos a explorar más, se hace una entrevista, que generalmente la basamos en los criterios del DSM-5 y ahí podemos hacer un diagnóstico. Pero me atrevo a pensar que muchos médicos, sobre todo los que están en el área estrictamente pediátrica, cuando le preguntan a la mamá, ¿y cómo come Pedrito? La mamá dice, bien, y el médico, órale, bien, y ya, ¿no? Y ahí se queda y resulta que el niño era comedor compulsivo. Ahora, ¿en qué momento se originan los trastornos alimentarios? Porque nos estamos yendo a etapas muy tempranas del desarrollo. No solamente está el problema para hacer la detección, en el sentido de que las familias connotan positivamente problemas alimentarios de sus hijos, sino que también problemas que hay en la mesa familiar pueden predisponer al desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria como anorexia o como bulimia, que esto ya está bien documentado entre investigadores y entre autores de libros que publican material de ayuda para los padres. Fíjense, los padres tienen un papel crucial en la prevención de los trastornos alimentarios, pues es en el hogar, específicamente en la mesa, donde se originan los conflictos que más tarde pueden transformarse en trastornos alimentarios. A mí me gusta mucho Quino, el caricaturista argentino, tanto la historieta de Mafalda como otras obras de caricaturas que él ha publicado, porque me parece que él retrata muchas pautas culturales que tenemos en Latinoamérica y que también plasma mucho lo que es el desarrollo infantil. Me gusta mucho y cuando doy charlas o pláticas o conferencias generalmente traigo algunas caricaturas de Quino, que no sé si esto les recuerda alguna experiencia negativa de ustedes en su infancia, ¿no? Dice la mamá, ¿a qué hora terminas esa sopa? Y el niño siente que el plato es enorme, casi como un tinaco. A mí me pasó. Yo sí recuerdo que a veces yo ya me sentía muy lleno, ya no quería comer, y mi mamá me obligaba a terminarme la sopa o el guisado o el platillo, ¿no? Que eso todavía sigue pasando mucho. Y entonces aquí el problema es que conflictos en la mesa familiar pueden ser una puerta de entrada para problemas alimentarios, porque estamos frustrando a los chicos y la mesa se vuelve un campo de batalla, ¿no? Como ahorita lo vamos a comentar citando a un psicólogo norteamericano que es James Dobson. Y bueno, aquí tenemos a Mafalda, que por supuesto no se podía quedar atrás la caricatura de Mafalda si estamos citando a Quino. Y aquí Mafalda se está vengando de la mamá. Fíjense, ella está soñando que está preparando una sopa y se la lleva a la mamá y la mamá también siente que el plato es enorme y la mamá está viendo cómo diablo se lo va a comer, ¿no?
Entonces pudiera ser que una relación negativa con el alimento se esté generando en la mesa familiar, que en ese sentido sí es deseable que los padres sean muy flexibles en cuanto al alimento que ingieren sus hijos, porque así como connotan positivamente que los niños comen mucho, se connota muy negativamente que a veces un niño no quiera comer, ¿no? Cuando a veces eso puede ser fisiológico, es decir, como el desarrollo de los niños no es algo continuo, sino que un niño puede desarrollarse y hay cierto acelera y luego se frena y luego se acelera y luego se frena y por eso luego dan el estirón, pues claro que es lógico pensar que hay temporadas en las que el niño requiere más comida y a lo mejor ingiere más alimento y hay momentos en donde su cuerpo necesita menos aporte, ¿no? No todo es así como rígido o exacto. Y desafortunadamente nutriólogos o padres han creído que es así, pero no. Entonces cuando un niño no tiene hambre se le presiona a comer. Y fíjense, eso se ha estudiado desde finales del siglo XIX, específicamente desde 1895, cuando Sigmund Freud publica una de sus primeras obras en coautoría con Joseph Breuer, que se llama Estudios sobre la histeria. Y aquí nos habla del caso de una paciente que él tenía que había desarrollado anorexia. En ese entonces, a fines del siglo XIX, la anorexia nerviosa no se llamaba anorexia nerviosa, tenía otro apellido, le llamaban anorexia histérica, ¿no? Porque en ese entonces todas las mujeres que iban con el psiquiatra eran histéricas, y eso sería motivo como de otra charla, más como de historia de la psiquiatría. Entonces la anoréxica era anorexia histérica. Y fíjense, Sigmund Freud relata el caso de una paciente llamada Emi que sufría de anorexia histérica y era la época en la que Freud todavía no desarrollaba el método del psicoanálisis, era un médico muy joven y él le entró por la hipnosis, él hipnotizaba a sus pacientes. Entonces, estando bajo hipnosis, Freud le pregunta, ¿por qué no puede usted comer más? Fíjense qué interesante, a lo que la paciente le contesta. Todo esto bajo hipnosis, que es interesantísimo. Y dice esta paciente adulta, siendo niña me negaba a veces por puro capricho, que es común en los niños, a comer la carne que me servían. Mi madre se mostraba siempre muy severa en tales ocasiones y como castigo me hacía comer 2 horas después lo que había dejado sin calentarlo ni cambiarlo de plato. La carne estaba entonces fría y la grasa se había solidificado en derredor. Y sigue diciendo esta mujer, aún veo ante mí el tenedor que mi madre me hacía coger. Una de sus púas estaba algo doblada, prácticamente alucinaba ese tenedor. Cuando ahora me siento a la mesa, ya está hablando de la actualidad, veo siempre delante el plato con la carne fría y la grasa solidificada. Es decir, esta mujer desarrolló algo que en ese entonces se conocía como una náusea histérica, y entonces ella decía, no, yo no quiero comer porque comer es bronca, es problema, es conflicto familiar. Y esto lo recomienda James Dobson. Obviamente cuando hacemos recomendaciones a padres no podemos generalizar porque a veces lo que es bueno y adecuado para un niño puede no serlo para otro. Pues eso es lo que él recomienda en una obra muy interesante que se llama Atrévete a disciplinar. Él se plantea esta pregunta, ¿debe un padre o una madre obligar al niño a comer? Dice, no. En realidad la mesa es un posible campo de batalla, aguas. Los niños comerán tanto como necesiten, de hambre no se van a morir, lo prometo. Esa es una cita textual y así viene con signos de admiración en el libro. Ya si una mamá o un papá le dice a Pedrito, bueno, pues no comas y el niño se murió de hambre ese día, pues ya que le escriban a James Dobson, oye, dijiste que prometiste que no se iba a morir de hambre y sí se murió, ¿no? Hasta donde yo sé no ha habido ninguna carta o una demanda a este autor de que, oye, pues le dijimos que no comiera y se murió de hambre. Fíjense, la batalla en la mesa del comedor es algo que aún prevalece y que debería pasar a la historia. Porque yo les estoy hablando de un caso de una mujer adulta que en 1895 ya traía la bronca, ¿no? Pero en pleno siglo XXI todavía vemos esa dificultad, que los padres obligan a los hijos a comer. No estoy diciendo que les dejes comer papitas o que se atraquen de refresco o golosinas. No, sí estoy a favor de una alimentación sana porque sería incongruente como médico no tener esa postura. Lo que estoy diciendo es que hay que ser flexibles en cuanto a la cantidad que los niños comen cuando no tienen apetito. Me preocupa más cuando dejan que coman en exceso. Y fíjense, ¿qué pasa cuando tenemos un niño gordito en casa o una niña gordita en casa o con sobrepeso? O que tiene unos kilitos de más. A veces las palabras que se utilizan para referirse a esos niños pueden afectar su imagen corporal, es decir, el concepto, psicológicamente hablando, que estos niños tienen de la forma de su cuerpo. Fíjense, aquí planteo esta pregunta. ¿Son importantes las palabras? Con frecuencia los padres utilizan adjetivos para referirse a sus hijos, los cuales hacen referencia al peso corporal, ¿no? A veces hasta como de cariño, que gordito, llenito.
El referirse a una niña como gordita o llenita crea un impacto difícil de borrar en etapas posteriores de la vida. Que una vez me tocó conocer a una niña que había desarrollado anorexia y que ella, platicando a solas en una entrevista, me decía, lo que pasa es que toda la vida me han dicho llenita y llenita y llenita y llenita y pues yo siento que estoy gorda. La niña era muy delgada y por supuesto que si tenía anorexia, pues su desnutrición era severa. Entonces yo digo, bueno, qué interesante que toda la vida le dijeron llenita, y ese concepto o esa imagen se introyectó y ahora la niña se siente gorda cuando no lo está. Entonces paso a los papás y les pregunto, ¿por qué le dicen llenita? Es más, les dije, creo que nunca ha tenido sobrepeso ni obesidad, ¿por qué le han dicho llenita? Bueno, pues resulta que esta niña se llamaba Jenny y los papás de cariño le decían llenita. Entonces ya los papás me explican, no, a ver, doctor, no es que nosotros dijéramos que ella estuviera gorda. Ella se llama Jenny, no se llamaba Jennifer, se llamaba Jenny. Y entonces nosotros de cariño le decimos llenita, o sea, el diminutivo de Jenny, ¿no? Entonces eso lo escuché a la chica y yo le digo, ya ves, o sea, te dicen llenita porque te llamas Jenny y te dicen de cariño llenita, ¿entiendes? Jenny, llenita, Jenny, llenita. No te lo están diciendo porque estés gorda. Pero la niña no lo había interpretado así durante muchos años y ya era tarde para dar esa explicación, ¿no? Entonces aquí vemos el impacto que puede tener una palabra, a lo mejor bien intencionada, en el desarrollo psicológico de los niños. Digo a lo mejor bien intencionada porque los que trabajamos en terapia familiar sabemos que a veces puede haber una buena intención en lo manifiesto, pero un deseo de agredir en lo oculto, que es lo que conocemos como doble vínculo, que claro que habría que analizar más qué pasa con esa familia y por qué esa niña, por qué le decían esa palabra a esa niña, ¿no? Pero fíjense, cuando un niño nace y se empieza a desarrollar y empieza a conocer las partes de su cuerpo, los padres pueden empezar a hacer comparaciones con otros miembros de la familia en cuanto a qué parecido tienen en torno a rasgos físicos, ¿no? Entonces esta mamá está poniendo al bebé en el espejo y le dice, tienes los ojos de tu abuela, te pareces mucho a tu papá, y entonces ahí se va matizando la percepción que el niño va teniendo de su propio cuerpo, cuando eso puede ser muy alejado de la realidad. De hecho, se han hecho investigaciones muy interesantes en donde se ha visto que las palabras que utilizamos para nombrar algo influyen en la percepción que nosotros tenemos de ese fenómeno. Que lo vamos a explicar con estas imágenes. Fue un experimento que se hizo en la década del 30, encabezado por un investigador llamado Carl Michel, que lo que él hizo es que en un salón dividió a las personas, un poco así como están aquí divididos, que está una parte a mi derecha y otra parte a la izquierda, pero no permitió que un grupo estuviera en contacto con el otro. Entonces lo que hizo Carl Michel es que les mostró figuras ambiguas, que son las que ustedes pueden ver aquí en la línea central, que son figuras ambiguas porque cada uno le puede dar la interpretación que quiera. Entonces a un grupo le dijo que esto eran las cortinas en una ventana y después lo retiró de su mirada y les dijo, ahora dibújenla, ¿no? Son cortinas en una ventana, vean la imagen, la retiró de su vista y ustedes háganme un dibujo de lo que vieron. Y se dieron cuenta que al grupo al que le dijo que eran cortinas en una ventana, tendió a expresar un dibujo más o menos parecido a las cortinas en una ventana, pero que tenía variaciones con respecto al original, aunque los participantes juraban que lo que ellos habían dibujado era idéntico a la figura original. Y al otro grupo, que estaba aislado del primero, pues Carl Michel le dijo que era un diamante en un rectángulo. Después retira de la vista de los asistentes la figura y les pide, ahora tú dibújala, pero que te quede así exacto como yo te la mostré. Y los participantes tendían a ver, lo voy a amplificar un poquito para que sea mejor. Los participantes tendían a hacer un dibujo muy parecido a un diamante dentro de un rectángulo. Entonces con esto él demuestra que las palabras que él utilizó para nombrar la figura sí cambiaron la percepción que se tenía de ella. Vamos a poner otro ejemplo, son varios, pero creo que con dos basta. Carl Michel a un grupo le muestra esta figura ambigua que ustedes ven en el centro, a un grupo le dice que es el timón de un barco, lo retira de la vista de ellos, les pide que lo dibujen y dibujan algo muy parecido al timón de un barco. Al otro grupo le dice que es un sol, lo retira de la vista de ellos, les pide que lo dibujen y dibujan algo muy parecido a un sol. Entonces, fíjense, el lenguaje es creador de realidades y eso es lo que concluye este investigador. Los recuerdos visuales de los participantes en la investigación habían cambiado de acuerdo con las etiquetas verbales que habían recibido. El empleo de las palabras que describían las figuras había moldeado y ajustado la memoria de dichas figuras. Es decir, una palabra
puede cambiar tu percepción de un objeto y la manera en cómo lo vas a guardar en tu memoria. Por eso es que Gabriel García Márquez decía que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. En realidad nuestra propia historia no es nuestra propia historia, es lo que recordamos y qué palabras vamos a usar para nosotros narrarla, ya sea a un interlocutor o a nosotros mismos. A lo que quiero ir con esto es que si un niño o una niña recibe comentarios de evaluadores como estás muy gorda, eres fea, eres tonta, el niño va a asumir que esa palabra lo describe y eso va a matizar su propia percepción y a veces eso se puede afianzar más con la inseguridad que puede dar la adolescencia. A veces tenemos dos fenómenos que nos preocupan mucho en casa y uno es lo que ya habíamos platicado al inicio, papás o figuras parentales con sobrepeso u obesidad y entonces niños con miedo a decir, ay, yo voy a pesar lo que pesan ellos. Y dos, niños que están siendo descalificados o que también reciben una crítica por lo que ellos pesan. Que hace tiempo dimos una charla muy parecida a esta en la Expo Guadalajara, que fue un evento que era más de adicciones, pero también quisieron meter los problemas alimentarios. Y una mamá me hizo llegar una notita ya al final de la conferencia, donde ella plasmó esto. Fíjense, qué interesante. Dice, entiendo el por qué mi hija no quiere comer. Y era una chica que estaba desarrollando anorexia. Su abuelito es obeso, lo que hemos platicado aquí, obesidad en figuras parentales, y su abuelita solo dice cosas negativas de su aspecto. Gracias por explicarlo así. Entonces aquí tenemos dos problemas en una familia, obesidad en adultos y comentarios negativos de los padres o figuras parentales o autoridades hacia los hijos, y esta combinación de factores es prácticamente como estar regando la semillita de la insatisfacción corporal y al rato la planta que germina se llama anorexia o se llama bulimia. Ahora, dentro de mi quehacer psiquiátrico infantil, por supuesto que también me preocupa no solamente las pautas familiares o este tipo de fenómenos que se ven a nivel familia, sino también me preocupa los juegos, o más específicamente hablando, los juguetes que los niños emplean para sus actividades, porque también ahí hay mensajes poderosos de cómo debe ser la figura de un adulto. Y por supuesto que aquí, si ustedes pueden ir medio adivinando, vamos a hablar unos minutos sobre el juguete más famoso de la historia de la humanidad. Es un juguete que no tiene par con el resto de los juguetes en el mundo, porque ningún juguete le ha llegado siquiera a pisar los talones. Es el juguete más famoso de la historia y la producción de estos juguetes incluso suma o nos da una proporción mayor que la población mundial. O sea, hay más juguetes que personas en el planeta Tierra. ¿Saben de qué juguete estoy hablando? ¿No? A ver, vamos a ver. Sí, es la Barbie. Vamos a ver qué tenemos aquí. Ruth y Elliot Handler presentaron oficialmente a Barbie el 9 de marzo de 1959. Fíjense qué interesante porque en esta época no había tantos trastornos alimentarios. De hecho, si ustedes se van a rastrear la historia de la bulimia se describe por primera vez en el 79. No es tan vieja la bulimia, va a cumplir 40 años apenas. Antes del 79 no había registros de bulimia. Y Barbie ya estaba influyendo, ¿no? En población de niñas y adolescentes. Fue la primera aparición de una muñeca que no estaba destinada a promover los instintos maternales, como pasa con muñecas que son bebés, sino a entrenarlas en el coqueteo y el noviazgo. Y fíjense, se calcula que desde su surgimiento la producción de muñecas suma 1 billón de figuras. Es decir, ahorita tenemos más muñecas Barbie que habitantes en el planeta Tierra. O sea, hay más Barbies que gente. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a dar, no? Y eso no pasa con ningún juguete. El negocio no se limita a la venta del juguete, ya que se autoriza a diversas compañías la explotación comercial de la imagen de Barbie en ropa y accesorios. Y por supuesto que una pregunta que se han planteado los investigadores y que es muy seria es esta: ¿Barbie hace que las niñas quieran ser más delgadas? Y otra pregunta, ¿el número de Barbies que tienes también te puede afectar en tu desarrollo psicológico y que después quieras tener las proporciones que Barbie tiene? Y no se centra esto nada más a la muñeca. Si ustedes salen y van al puesto de revistas de la esquina, pues está la revista Barbie, ¿no? Y en la revista Barbie, si ustedes la hojean, que recomiendo que la compren si les interesa el tema, pues aquí habla sobre moda del verano, y entonces vemos que niños pequeños en edad escolar
o niños preadolescentes ya se están preocupando por su ropa, por su imagen corporal, y eso hace 20, 30 años, eso no se veía. Pero estas influencias culturales sí han tenido un impacto muy importante a nivel de población mundial. Y nuevamente, pues en México no nos quedamos atrás. Fíjense, México se coloca como uno de los líderes en ventas, superado solo por Estados Unidos y Reino Unido. Fíjense qué interesante, estamos en tercer lugar del mundo en venta de Barbies. Pues ¿a dónde vamos a ir a dar? Primer lugar en obesidad infantil, a nivel mundial. Segundo lugar en obesidad de adultos, a nivel mundial. Y tercer lugar en ventas de Barbies. Entonces tenemos, por un lado, el fenómeno de sobrepeso u obesidad, que ya es un problema en sí, y por otro lado, esta presión de, tienes que ser muy delgado, tienes que ser muy delgado. Entonces, si tenemos un niño, un adolescente gordito y que quiere ser muy delgado, pues apuéstenle a que va a desarrollar psicopatología. Ayer sacaron una Barbie de Frida Kahlo, así de que van a subir todavía más las ventas. Una mexicana, que eso ya había pasado, no sé si ustedes recuerdan el grupo RBD o Rebelde, donde estaba Maite Perroni, Dulce María, Anaí y otros chicos, Alfonso Herrera, Christopher, bueno, ya tiene rato eso, y había también una revista de Rebelde, y también Barbie sacó las figuras de Maite Perroni, de Dulce María y de Anaí, a pesar de que Anaí tiene una fundación contra la anorexia, pero ahora resulta que hay una Barbie de Anaí, de hecho yo la compré, yo ahí la tengo porque después la voy a subastar, no soy fan de Barbie, ¿no? Bueno, yo sí llegué a jugar con Barbies, lo confieso, creo que no me afectó, es porque yo tengo una hermana gemela, y por si tienes una hermana gemela, pues en algún momento te toca, aunque seas hombre, jugar con una Barbie, ¿no? Pero ya de adulto yo me compré la Barbie de Anaí porque dije, esto va a valer mucho, lo veo como una inversión, y ya después la subastaré y viviré de eso, ¿no? Pero yo tengo la Barbie de Anaí. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. 10% de las niñas entre 4 y 10 años usan una mochila de Barbie, y en México cada minuto se venden 6 Barbies. Cada minuto. Barbie es un prototipo de la delgadez extrema, y la delgadez de Barbie es tan perfecta y admirable que convendría saber cómo la consigue. Y fíjense, se han hecho investigaciones que pueden parecer poco serias, porque son investigaciones que se han publicado en revistas especializadas sobre un juguete, pero que nos arrojan datos muy importantes. En el 2001 Wells comparó diversos índices de dimensión y de composición corporal entre dos muñecas, Barbie, que la conocemos, Cindy no es muy popular en México, y comparó qué tanto podían pesar estas muñecas si fueran mujeres adultas y cuánto pesa una mujer con anorexia. Y fíjense, encontró que las dimensiones corporales de las muñecas son similares a las de las pacientes con anorexia cuando fallecen. Y fíjense esta tabla. Aquí tenemos a Barbie. Antropometría de Barbie y de Cindy, si esto lo lleváramos a una escala de que midieran unos 60. O sea, lo que hizo este autor es, vamos a hacer de cuenta que Barbie mide unos 60. Ya de ahí nos vamos y de acuerdo a su estructura calculamos cuánto pesaría, ¿no? Un poco tomándole unos 60 de manera arbitraria, pero considerando que muchas mujeres están alrededor de la estatura de unos 60. Bueno, resulta que Barbie pesaría 32.8 kilos, Cindy menos, pero el índice de masa corporal de Barbie es de 12.4. Para muchos autores, un índice de masa corporal abajo de 13 no es compatible con la vida. Entonces, prácticamente no podría vivir Barbie, ya tendría una falla cardíaca. El índice de masa corporal se espera o es deseable que esté entre 20 y 25. Ya abajo de 20 empieza a ser bajo peso, igual y no hay mucho problema, pero ya empieza a ser bajo peso, y arriba de 25 ya es sobrepeso, arriba de 30 ya es obesidad, arriba de 40 ya es obesidad mórbida. Pero, a ver si esa fue, así es que, ok. Pero el índice de masa corporal de Barbie no es compatible con la vida. Entonces aquí la pregunta es, ¿estamos mostrándole a nuestras niñas un juguete que muestra una dimensión corporal que ni siquiera es compatible con la vida? Y eso es algo muy interesante porque las proporciones de Barbie en cuanto a la cintura, la dimensión del cuello, su estatura, en realidad esas proporciones son muy distintas a las proporciones que tiene el cuerpo de una mujer estándar o normal. Prácticamente Barbie vendría a ser como un marciano o como un extraterrestre por las diferencias en sus proporciones, pero curiosamente es un modelo de belleza, ¿no? Nadie dice, ay, qué fea muñeca, ¿no? Todas las proporciones del cuerpo las tiene muy diferentes a como los tiene la población, pero no es percibido como algo feo o como algo
negativo, sino se viene a convertir en un estándar de belleza. Dithmar ha publicado trabajos de investigación en revistas de desarrollo sobre Barbie, y por eso he querido yo traer algo de esto al hablar de las pautas que tienen nuestras familias en México, porque uno puede decir, no, Barbie, pues esa se hizo en la Feria del Juguete en Nueva York. Oye, a ver, estamos en tercer lugar en ventas, ni modo que en México no hablemos de Barbie. Pero esa es una conclusión de Dithmar. Dice, Barbie es un vehículo, posiblemente el único, a través del cual las niñas pequeñas internalizan un ideal de delgadez poco saludable. Y bueno, hasta aquí quiero dejar la plática del día de hoy. Es todo por mi parte. Los invito a que conozcan mi página de internet. El nombre es muy sencillo y fácil de recordar, simplemente paidopsiquiatra.com. Y pueden seguirme también a través de mis redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Gracias por su atención.